para el sistema embebidos del semestre 2021-2. Espera, déjame anotar y verificar que Principalmente, estén todos. principal, Espera, entonces Gustavo. Ajá, aquí estás. Tenemos a Noreli, sí, y a Elkin Romero. Ah, aquí está, me faltaba solamente tú. Listo, ya, somos. Hay cuatro allí. Listo, ahora sí puedes empezar, por favor. listo, profe, gracias. Siguiente, por favor. Principalmente, pues van a tratar tres temas principales, valga la redundancia, que son contexto, propuesta de valor y el desarrollo que se hizo durante el semestre. Siguiente. En el contexto. Bueno, de acuerdo al apiario que tenemos, que el apiario debe tener unas condiciones óptimas de temperatura, humedad y ventilación, porque esta temperatura debe ser en un rango de 34 a 36, tiene que mantenerse constante. ¿Qué pasa si la temperatura cambia? A temperatura muy fría, lo que provoca es la muerte de las abejas. Si no hay humedad, hace que las abejas suspendan la puesta, y si no hay ventilación, pues genera estrés en la colmena, por lo que también se van a desarrollar enfermedades. Para temperaturas que ya se exceden a los 38 o 45 grados, las abejas pues se atormentan y van a perder sus proteínas de coagulación, lo cual pues no va a ser una buena función para ellas. Un comportamiento particular de las abejas es que ellas empiezan a sacudir las alas cuando hay altas temperaturas y empiezan a traer agua de otras partes para disminuirla. Siguiente, por favor. Entonces, la propuesta inicial fue diseñar un sistema embebido que permitiera censar la temperatura, pues debido a que es un factor importante. También mantenerla constante de 12 grados a 35 grados, y que no se excediera pues los 38 grados. Siguiente, por favor. Ay, no. También se vio necesario colocar un sistema de GPS para identificar la posición y enviar los datos para una respectiva certificación, y además que se garantizara la seguridad de la colmena. En este, pues teníamos inicialmente los actuadores para refrigerar el ambiente, y pues se tenía como opcional trabajar un módulo de alimentación artificial para suministrar agua azucarada. Bueno, acá tenemos un esquema muy general de cómo es el funcionamiento, la parte de sensores o elementos que recogen información, como pueden ser el sensor de humedad y de temperatura o el GPS. Con estos datos tenemos dos acciones. Una es la de los actuadores, donde permite el flujo del agua para el consumo de las abejas, encender la bombilla para controlar la temperatura, o el uso del ventilador para este mismo. También estos datos, por medio del protocolo MQTT, Machine to Machine, iban a ser almacenados en una base de datos para su posterior acceso desde una aplicación web, bueno, desde una aplicación desde el celular. Este es un diagrama de bloques de cómo son las conexiones, eh, donde obviamente la parte central es el SP32 como microcontrolador, donde tenemos el control de las baterías que van a estar dispuestas para ciertas funciones, actuadores, ventiladores, microbombas, relevombillas, que serían operaciones de potencia, el sensor de temperatura y humedad, que es el DHT-100, el GPS, una fuente de voltaje de entrada de USB 5 voltios, una pantalla de 3.3 voltios OLED, y todo esto pues como se va a comunicar al exterior mediante el Wi-Fi, y el MQTT, como se mencionó antes, a la base de datos. Algunos componentes que fueron requeridos para este proyecto era el P32 como microcontrolador,
la Raspberry Pi 4 modelo B, la cual iba a ser de broker para la interfaz Machine to Machine, el sensor de humedad de HT11, una pantalla OLED, un ventilador, una microbomba, el GPS Neo M7 y el driver L293D. Bueno, acá en el esquemático nosotros decidimos diseñarlo por módulos, aunque había módulos muy sencillos donde debido a que los dispositivos ya venían con su propio PCB, ya venían digamos armados, lo hicimos hacer por módulos para mayor facilidad porque algunos módulos no estaban hechos, algunos se requerían y digamos para proyectos más grandes es más fácil escalar cuando se utilizan módulos que se puedan trasladar a otros proyectos o si simplemente hay que modificar un módulo, entonces nosotros decidimos hacerlo de esa forma. Y bueno, este es el esquemático del SP32 donde van todas las conexiones de comunicación con los sensores y actuadores. Y pues cabe resaltar ahí dos funciones importantes que son la del reset del SP32 y la de la configuración mediante USB. ¿Ya? Ay, qué Muy pena. bien, y... Tenía, Ah, sí, es que tenía el micrófono apagado. Qué pena. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. así es. Ah, ok. Eh, digamos que una de las cosas que nos causó más, como uno de los retos más importantes en el diseño, fue el tema del cargador de baterías. Entonces, pues se consideraron varios integrados, se consideró, digamos, el TP4056, el MIC 37303, el TP5410, el MHCD42, pero digamos que no cumplían con los requerimientos que necesitábamos. Entonces, que la idea era, digamos, reducir la cantidad de baterías al mínimo, no utilizar, no hacer como un diseño como para múltiples celdas y garantizar tres niveles de tensión diferentes y y que la salida de tensión fuera independiente de las terminales de la batería y que era muy común en la mayoría de circuitos de integrados que encontramos. Finalmente encontramos el BQ24070. También nos demoramos un poco, digamos, con la curva de aprendizaje de cómo seleccionar digamos que los valores adecuados de condensadores y de resistencias pues, para que funcionara de acuerdo a las tensiones de flotación, a los tiempos de carga, eh, sí, a diferentes tipos de valores que requerían pues, para garantizar la seguridad y evitar sobrecargas, sobretensiones. Digamos, este es el diagrama general del funcionamiento del sistema. Pues, como se puede ver, la vaca de baterías es independiente de la salida, a diferencia de muchos controladores de carga. Eh, También protegía pues, sí, contra sobretensiones y tenía ahí una protección térmica. La salida de este cargador pues, era de 4.6 voltios, entonces requería para los niveles de tensión superiores, requería unos elevadores. Entonces pues también se desarrollaron los elevadores con el MT3606. Pues este es un esquema de cómo se vería la placa. Digamos que en la construcción pues tuvimos ciertos inconvenientes porque encontramos algunos errores de diseño y entonces pues tratando de corregirlos varias veces y haciendo varios cambios en el diseño,
pues nos demoramos bastante. Ya pues cuando mandamos a hacer la placa, pues al final tuvimos unos inconvenientes con el proveedor y también pues no pudimos tenerla físicamente. Entonces pues sí fue bastante, digamos que ahí, más el tema de que nos demoramos como mucho mandándola a hacer, pues ya estaba muy encima para mandarla a hacer a China. Digamos que en el tema, mientras se desarrollaba, digamos, todo el tema de la PCB, fuimos trabajando, digamos, implementamos una Raspberry Pi como servidor. Lo que utilizamos fue un Docker, es un contenedor que utiliza, desaloja diferentes contenedores. Entonces montamos un servidor web basado en Nginx, un broker MQTT basado en Mosquito, que es de Eclipse, una distribución de Eclipse, y pues el portainer, que es la parte gráfica del Docker. Entonces, pues en el GitHub hay un documento, un PDF donde se muestra todo el paso por paso de todo lo que se pone por terminal, pues para montar estos servicios en Docker. Se hizo una prueba, se hicieron pruebas conectando el servidor MQTT Broker. Se utilizaron pues mientras llegaban, pues digamos que la PCB, mientras la desarrollamos, entonces se hicieron unas pruebas con unos sensores de luz y se conectaban a un programa que se llama MQTT Explorer. Entonces ahí confirmamos que la comunicación que se estaba haciendo con los sensores pues era adecuada. Para el tema, bueno, también instalamos una base de datos relacional basada en MariaDB, donde iban a llegar los datos que se recopilaran por los sensores. Esa base de datos, para hacer la conexión de esa base de datos, entonces lo que utilizamos fue un Node-RED. Al final no la pudimos probar porque la base de datos pues hubo un problema ahí con Apache, al final no sé por qué se desmontó y no. Entonces, bueno, el caso es que por Node-RED, entonces, bueno, estas fueron las primeras pruebas del MQTT, luego se conectó al servidor, enviaba los datos al servidor y pues se utilizó también PHP para hacer una administración gráfica pues, de los datos de la base de datos. Bueno, para la parte de software, para controlar todos los dispositivos se decide usar el MicroPython. Como no se pudo em, fabricar la PC por lo que se comentó anteriormente, entonces la idea era conocer un poco de MicroPython porque no lo conocía bien. Se, se, se instaló el firmware en un kit de desarrollo de un SP32 y se probó utilizando la pantalla. Algunos inconvenientes que tuvimos, pues de pronto por desconocimiento, era la forma en cómo estaban enumerados los pines. Y digamos que tuvimos algunos problemas. Entonces, para ver estos problemas, utilizamos Minicom, que nos permitió utilizar el intérprete del MicroPython en la SP32. Y de esta forma podíamos probar más fácilmente los comandos y las funciones para ver dónde estaba nuestro error. Entonces nos dimos cuenta ahí utilizando pues varias pruebas que era por cómo habíamos catalogado los pines. Bueno, acá está una imagen de cuando se estaba haciendo la prueba, utilizando la pantalla y el sensor de temperatura y humedad. Entonces recogían los datos y aunque bueno, no se ve, pero se estaban mostrando en la pantalla los valores que se obtenían del sensor. Bueno, acá están la lista de los dispositivos que se requerían para, para el desarrollo de este proyecto. En este caso solamente teníamos contemplados, digamos, los dispositivos como tal. No, por lo que no se mandó a hacer también, y no tuvimos el precio de la PCB. Entonces digamos que estos valores son sin contar la fabricación de la PCB
y las soldaduras y todo eso. Las conclusiones, pues tenemos que de acuerdo al diseño realizado en la PC, se puede decir que el módulo de baterías fue lo que más nos complicó para diseñar y nos dejó algunos retrasos para la fabricación de la PCB y que el proyecto de Piccolo está en auge en Colombia, por lo tanto es necesario implementar tecnologías que mejoren el rendimiento. Listo, eso es todo. Muy bien, ¿tienen algún demo de alguna cosa que hayan montado, así sea en la placa, bueno, en lo que tengan, algo que hayan probado? Chicos, chicos y, Pero Em, y Noreli. no tomamos ningún video. Estamos no, dando profe, no. Ok, vale. ¿Y qué módulos lograron hacer funcionar? el de el sensor y la pantalla. El Vale. GPS no Sí, el Ya, GPS es un poquito más complicado. ya se estaba conectando. Y pues lo que le decía, que no sé por qué pasó, pero digamos se desmontó el administrador de la base de datos, Ujú. como si hubiera bajado el servicio del MariaDB y ya después tampoco entraba PHP MyAdmin. Entonces ya era que se estaban almacenando directamente los datos en la base de datos, pero pues no sé, no lo hemos podido recuperar eso. Pero ya estaba, digamos que la conexión bien montada Muy bien, vale. con Node-RED. Muchísimas gracias.